Muy buen martes, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Qué bueno que podemos volver a encontrarnos para poder compartir la palabra de Dios nuevamente. Los invito a que busquemos en el Evangelio según San Juan en el capítulo 21 y vamos a leer desde el versículo 1 al 19. Juan 21, del 1 al 19, que habla de que Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y aliaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no estaban en tierra, sino como a 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Los evangelios relatan 7 apariciones de Jesús después de la resurrección. Los que pudieron compartir el mensaje que di el domingo en la iglesia, pudimos ver que Jesús aparece 2 veces en el pasaje que compartimos. La primera, estaban los discípulos por miedo encerrados en un lugar y Jesús apareció en medio de ellos, pero no estaba Tomás, y en la segunda oportunidad vuelve a aparecer Jesús y ya estaba Tomás también con ellos.
Esas fueron las dos primeras apariciones. Y esta es la tercera de 7 apariciones que Jesús va a tener después de su resurrección. Y el pasaje de hoy tiene lugar en el mar de Tiberias, que era llamado así por el emperador romano llamado justamente Tiberio. Y es también conocido en los evangelios como el mar de Galilea o el mar de Genezaret. Y ahí estaban pescando quienes, dice la palabra en esta noche. Estaban pescando Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y 2 discípulos más, dice la palabra. En este lugar podemos recordar nosotros también que Jesús, en este mar de Galilea, Jesús caminó sobre las aguas. Allí también podemos recordar que fue la pesca milagrosa. Y también allí fue donde Jesús predicó a mucha gente, a multitudes, y que también en ese lugar, a orillas quizás de ese lugar, fue la multiplicación de los panes y de los peces. No sabemos el tiempo que los discípulos, después que murió y resucitó Jesús, permanecieron en Galilea, pero sí sabemos una cosa, que sabemos que deciden tomar algo que a ellos les gustaba hacer, ir a pescar. Pedro sintió ganas de ir a pescar y dijo, yo me voy a pescar. Y los que estaban con él dijeron, vamos nosotros también, como diciendo, te vamos a acompañar, te vamos a ayudar en la pesca que pudiera surgir en este tiempo en que vamos juntos. Las esperanzas de tener una buena pesca es frustración para un pescador cuando al amanecer, después de estar toda la noche, la pesca fue infructuosa, porque como dice el pasaje acá, no habían pescado nada. Y justamente ellos no habían pescado nada, pero ¿quién llega? Llega Jesús, los saluda, pero no lo conocen. Pero cuando Él les dice, ¿qué pasó? ¿No pescaron nada? Bueno, tiren a la derecha de la barca. Cuando Él les da la indicación de dónde deben tirar la red, ahí Juan reconoce que era el maestro, aquel que había compartido mucho tiempo con ellos. Y Pedro, cuando ve esto, se lanza al mar para llegar antes que los demás a la playa donde estaba Jesús. Y cuando él llega, dice la palabra que Jesús ya había preparado el desayuno e invitó, dice, cuando vinieron también los demás, a desayunar, a comer juntos con él. Ellos lo reconocen a Jesús, pero hay algo que pasa en ellos que hace que no se atrevan a decirle, ¿tú quién eres? Como queriendo reafirmar el conocimiento de que ellos tenían de saber que ese era su maestro, que ese era Jesús. Y Jesús comparte con ellos y se dirige a Pedro para darle la gran comisión que nosotros podemos encontrar en este pasaje, que es de pastorear y cuidar su rebaño. Así como en el pasaje del domingo pasado, Jesús está en medio de sus discípulos tratando de dar paz para sus vidas por el temor que ellos tenían. Y cuando vuelve a aparecer para confirmarle a Tomás que esa duda que él tenía ya no la iba a tener más, porque era verdad que él había resucitado, y tiene un diálogo con Tomás. Así, de la misma manera, él mantiene un diálogo con estos discípulos que estaban juntos y que habían ido a pescar. También nos recuerda cuando él le da la gran comisión a Pedro, nos recuerda también cuando le promete a Pedro y a su hermano Andrés, en el capítulo 4 de Mateo, que el mismo lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, cuando le promete que ellos van a ser pescadores de hombres si lo siguen. ¿Y a qué lo envía Jesús a Pedro? A ser pastor de ovejas. Nos recuerda esto a ese salmo tan conocido, el Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa imagen del pastor
que custodia, que cuida, que acompaña a las ovejas para que nada les falte y puedan ellas estar tranquilas porque nada las va a dañar. Los envía Jesús a Pedro a pastorear las ovejas. Es el deber que debemos tener también en este tiempo nosotros, el de aprender a ser verdaderos pastores de aquellas ovejas que están tan indefensas en este momento en el cual vivimos por todas las cosas que suceden. Y acá se produce un diálogo entre ellos dos, un diálogo que impacta en un momento dado. Es importante ver cómo Jesús inicia una conversación con Pedro con una pregunta para poder establecer un diálogo con él. ¿Y qué le dice? ¿Me amas más que estos? Habrá venido quizás a su memoria cuando le aseguró que si Jesús moría, él no lo iba a negar. Y sin embargo, Pedro lo negó 3 veces. Quizás vino en ese momento cuando le dice, ¿me amas? ¿Tú me amas más que estos? Quizás vino en su memoria las 3 veces que él negó a Jesús. Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes todo, le dice Pedro. Le contesta sin necesidad de compararse con ninguno de los otros discípulos que estaban en el momento ahí. Y cuando él le dice, tú sabes que te amo, la palabra para referirse a amor en griego tiene 3 aplicaciones distintas, que es ágape, filio y eros. 3 formas distintas de poder identificar la palabra amor en griego. Ágape, filio y eros. Eros lo sintetizamos en lo sexual. O sea, ellos se identifican con la palabra amor como eros en griego, con todo lo que tenga que ver con lo sexual. Lo que sea filio, cuando hablamos de amor de filio para los griegos, se da entre familiares, entre amigos, y denota un afecto entrañable, que nunca incluye el amor a Dios. O sea, cuando habla del amor de filio, es como dije recién, entre familiares, entre amigos, pero que no está relacionado ese tipo de amor con Dios. Y cuando en griego se habla del amor ágape, expresa el amor verdadero, el amor divino, el amor de Dios, el amor a Dios. En el mismo Evangelio de Juan que hoy leímos, en el capítulo 17, en el versículo 26, vemos cómo es la actitud de Dios hacia su Hijo, hacia Jesús, mostrándole su verdadero amor, su acompañamiento, su sostén. Y más anterior a eso, en el Evangelio también de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, muestra el amor de Dios, pero hacia los seres humanos. Un pasaje muy conocido, porque dice, porque de tal manera. ¿Me ayudás? ¿Me acompañás a decirlo? Pensalo y decirlo para vos mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó a vos y me amó a mí, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermosa promesa de Dios, ¿no? Ese amor que se fija en su Hijo Jesús, pero también en toda la raza, en todo ser humano que quiera reconocer a Dios como su Señor, como su Dios, a Jesús como su Señor y Salvador, para que pueda acompañarlo, cuidarlo, guiarlo, porque el gran amor de Dios es para todos. Y es ese amor ágape, ese amor que debe ser de Dios para con cada uno de nosotros, que es cada día, pero de nosotros también, porque amamos a Dios por encima de todas las cosas. El amor ágape expresa el verdadero amor de Dios.
Y Juan lo utiliza en el presente cuando le dice a Pedro Jesús, ¿me amas? Está diciéndole, ahora, ¿qué sentís por mí? ¿Me amás verdaderamente? ¿Me amás más que todos ellos? Aunque en el Nuevo Testamento se presenta a Pedro muchas veces como un varón que era impetuoso, muy temperamental, que era valiente, que muchas veces se creía muy autosuficiente, Jesús reconoce en él otras cualidades, las cualidades de idoneidad para ser un pastor ideal, el encargado de apacentar, de cuidar, de conducir las ovejas a los mejores pastos. ¿Qué tipo de pastores encontrará Dios en cada una de nuestras vidas? Y no estoy hablando de los pastores que tienen un cargo pastoral en una comunidad. Estoy hablando de tu vida y de la mía, porque Dios quiere que vos y yo seamos pastores cada día de aquellas almas que se están perdiendo y también de aquellas almas que conocen al Señor, pero que atraviesan por momentos complicados o difíciles y que hay que acompañarlas, hay que sostenerlas, hay que guiarlas, hay que cuidarlas, hay que aprender a estar junto a cada uno de ellos, dando todo de sí para poder estar acompañando y sosteniendo a cada uno de ellos. Ahora Pedro es confrontado nuevamente con su Señor para una tarea donde debe prevalecer su humildad, no su egocentrismo o su ser tan impetuoso. Él quiere que haya humildad en un verdadero pastor que aprende a pastorear las ovejas del rebaño de Dios. Pero espera algo más, que no escatimemos en darle a Dios todo lo que somos. Porque cuando queremos servir a Dios tenemos que darlo todo, no migajas, no algo, no lo que a mí me sobra, no lo que puedo darle de tiempo, no. Dios espera de cada uno de nosotros todo, lo mejor, no lo poco. Él quiere lo abundante que tenemos de nuestra vida para poder servir y amarle a Él y a todos los demás. No basta con que demos una respuesta positiva desde nuestros labios. Es necesario que actuemos demostrando ese amor verdadero que nos mostró Jesús. Por eso Jesús, ¿qué le dice? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. El encuentro de Jesús con este Pedro, el encuentro de un Jesús resucitado, es una verdadera reconstrucción de esa relación que había anterior entre ellos también. Es un gesto de decirle Dios a Pedro, que lo mismo hace con nosotros, de curar las heridas que él podía venir arrastrando. Por eso parece que 3 veces le pregunta como las 3 veces que lo negó. Y parece que cada vez que Jesús le va preguntando es como que le va pasando un ungüento, una crema para calmar esos dolores, esas heridas que habían causado seguramente en su corazón y en su mente después de las veces que negó a su Señor. La pregunta insistente de Dios para cada uno de nosotros también hoy es para calmar nuestras heridas, nuestras ansiedades, nuestros orgullos, nuestras preocupaciones por nosotros mismos, para que aprendamos a confiar en Él, a depositar toda nuestra vida en Él, sabiendo que Él es el verdadero pastor que nunca nos va a fallar. Y en cada respuesta dada por el Señor, cuando Pedro le dice, sí Señor, tú sabes que te amo, es como dije antes, es como si Dios estuviera por medio de Jesús volviendo a reconstruir la relación que había habido entre ellos, entre Pedro y el Señor Jesús, entre Pedro y su Padre Dios, y que en un momento dado lo había separado por su negación y se había sentido él tan angustiado. Este ejemplo de cuidado y de amor de Jesús hacia uno de sus discípulos, como lo tuvo con todos,
es el mismo amor que pide y de cuidado y de atención de cada uno de nosotros hacia los demás. Si después de todo este camino que hemos hecho, que hemos aprendido quizás a los tropezones, pero a ir caminando, agarrado de la mano del Señor, a veces a tientas, a veces agarrándonos con la punta de nuestros dedos, pero intentando llegar a lo que Jesús pide de cada uno de nosotros. Después de todo este trayecto, si se nos apareciera Jesús y nos dijera a cada uno de nosotros: ¿me amas más que todos los que trabajan cercanamente a vos? A todos tus hermanos que participan de la vida de la comunidad donde vos estás, ¿me amas más que estos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Podríamos decir que tu amor y el amor mío que tenemos hacia Jesús es notorio en la vida de la comunidad de la cual formamos parte y es notorio entre los miembros de nuestras propias familias de las cuales formamos parte. ¿O seguimos amando a Dios y sirviéndoles cuando nosotros podemos o cuando nos sentimos bien? Dios siempre espera de cada uno de nosotros, en el nuevo orden de Dios, que demos todo. No que demos de lo poco, que demos de todo lo que tenemos, demos todo para poder servir y amar a Dios. Que este pasaje que hemos podido compartir nos llame a la reflexión para ver dónde estamos parados en este tiempo. ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y con quién vamos y con quién vamos asidos de la mano para vivir una verdadera fe donde Jesús se sigue mostrando presente en todo tiempo y nos sigue pidiendo a vos y a mí que demos todo por el amor y el servicio a nuestro Padre Celestial? Porque en la manera que lo demos por nuestro Padre Celestial, lo estaremos haciendo por todos aquellos que Dios ha puesto y seguirá colocando cerca de cada una de nuestras vidas. Que Dios te bendiga en esta noche, que Dios te siga cuidando, fortaleciendo y sosteniendo más que nunca en este tiempo. Y una cosa, no te olvides siempre de seguir aferrado a su mano, porque Él no te va a soltar jamás. Oremos. Padre bondadoso, Padre amoroso, qué hermoso que tú puedas acercarte a cada uno de nosotros cada día y preguntarnos si te amamos. Y que también tú nos respondas al responderte que te amamos, que apacentemos tus corderos, que apacentemos y acompañemos a aquellos que tú colocas al lado de cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por estar. Gracias por mostrarte. Gracias por cuidarnos. Gracias, Señor, por ser el Dios de nuestra vida, el Señor de nuestra vida y el Espíritu que nos sostiene y nos sustenta y nos guía en todo tiempo. Señor, llénanos de tu presencia y de tu amor, porque anhelamos, Señor, buscarte cada día. Oramos dándote gracias y pidiéndote por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.